Y en este 8M me acompañan 4 mujeres que representan a millones en pie de lucha. Hace un año yo platicaba con ustedes, 12 meses y una pandemia después. Tanto que platicar. María de la Luz Estrada, ella es directora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios. Gabriela Jáuregui, activista y escritora. Vivir Quintana, por supuesto, cantante y autora de este que ya es un himno feminista en el país, la canción Sin Miedo. Bienvenidas las 3. Estamos también esperando a Araceli Orozco, la mamá de Osorio, la mamá de Lesbi. Un país que claramente no solo no ha detenido esta otra pandemia, la pandemia que precede a la del coronavirus, y es la pandemia de la violencia, María, de la violencia de género. El que digan que baja 1 o 2 mujeres, me parece que en los últimos 3 años la situación se ha mantenido muy grave y estamos hablando de esta violencia extrema que acaba con la vida de las mujeres, pero tenemos otros delitos graves como la violencia sexual. Estamos hablando más de 54,000 denuncias de delitos sexuales, siendo el delito sexual el menos denunciado por las mujeres. Por eso hoy alzamos las voces diciendo necesitamos políticas públicas integrales que protejan y garanticen lo más mínimo que es nuestras vidas, porque tanto en el ámbito familiar como comunitarios las mujeres no nos sentimos seguras, y no es una política de seguridad, es una política integral que atienda, previene y sancione la violencia contra las mujeres. Gabriela, vimos también ayer en la noche estas proyecciones en Palacio Nacional. Hoy hemos visto lo que está ocurriendo en el Monumento a la Pinta, en el Monumento a la Revolución, lo que ocurrió con la valla, que paradójicamente pues ahora se va a convertir en una antimonumenta de la violencia de género. Las expresiones artísticas en este 8M han sido, digamos, pues la manera más contundente de marchar y de manifestarse de todas las mujeres. Sí, Yuriria, yo concuerdo contigo, como que es un año bien difícil, porque como dijo María de la Luz, la violencia no ha parado, al contrario, la violencia se ha acrecentado en la pandemia, con temas además de los feminicidios que ocurren en las calles, los temas que ocurren en los hogares, el abuso de menores, en fin, la violencia sigue creciendo en vez de disminuir, y para mí era un motivo de enorme rabia y preocupación qué vamos a hacer en plena pandemia para poder manifestarnos, y que quienes no se sentían seguras o que no están en condiciones para salir a marchar a las calles pudieran expresar su rabia, su dolor, transformar esos dolores, nombrar a sus muertas. Aquí están tirando el patriarcado encima de mi casa, entonces se escucha un ruidero, perdón. Entonces yo celebro muchísimo estos actos de imaginación política y de transformación velocísima, además de las mujeres, es decir, ponen un muro y en 2 segundos ese muro se volvió un memorial, y en 3 segundos con flores, mensajes, retratos, proyecciones en el Palacio Nacional, las mujeres que sacaron el audio de fierro viejo que vendan, pero no como llamando a las mujeres que luchan, la canción de Vivir transformada en cientos de videos, de audios distintos por todos lados, las canciones de otras compañeras. Voy a poner. Pues yo lo que diría es que primero es que tomen las propuestas de la sociedad civil. La sociedad civil hemos hecho propuestas, de hecho hoy hicimos un llamado al presidente de la República a que él puede modificar el reglamento de la Ley General de Acceso para que mejore la alerta de género. Es un mecanismo de emergencia ante contextos graves de violencia que vive un país, en el caso del tema de mujeres. Y entonces pueden modificar esos vacíos reglamentarios que generan la discrecionalidad, y que este mecanismo puede ayudar a proteger en una parte a estas violencias que estamos hablando de feminicidio, desaparición de niñas y mujeres. Nos parece que más bien deber de encontrarnos con estas vallas que pusieron, porque eso no va a detenernos. Nosotras vamos a seguir exigiendo. Lo que hubiéramos esperado es que hubiera abierto un diálogo para que pudiéramos discutir
organizaciones, víctimas, sobre qué es lo que sigue no funcionando para disminuir esta violencia feminicida. Nos encontramos con estas murallas, con esto que no va a detener nuestras voces. Siento que fue un error, pero que nosotras seguiremos denunciando la violencia contra las mujeres. Gracias, María. Vivir, ¿tú qué opinas? Pues mira, Yuridia, yo lo que opino desde mi frente, desde mi punto, es que creo que tendría que voltear a vernos y escucharnos y aceptar primeramente que tenemos un problema muy fuerte de salud en México, que es la violencia de género y los feminicidios. Aceptarlo, yo sé que es también dar a conocer que se han hecho errores y que se han violado los derechos de tantas mujeres, porque se nos pide tantas obligaciones como ciudadanas, sin embargo nos quedan a deber en derechos. Entonces es decirle, señor, voltee a ver este movimiento que le está hablando, que le está diciendo, usted nos enseñó a manifestarnos libremente, nos enseñó desde hace mucho tiempo a hacerlo, a tener esta libertad de expresión, entonces a quitarnos esos muros, a escucharnos, porque somos muchísimas las mujeres que cada vez estamos más unidas y más organizadas acá en la civilidad. Entonces que sepa que nosotras no nos vamos a cansar, que vamos a seguir haciendo música de resistencia, arte en resistencia, y que estas manifestaciones van a seguir desde todos lados, desde lo digital, desde las redes sociales, desde las calles, desde las paredes, desde los hogares. Entonces, esto no se termina, esto sigue y cada vez somos más las que estamos unidas y cada vez somos más los hombres y las mujeres que estamos cansadas y cansados de esta violencia que se vive a diario. Gabriela. Pues hago eco de lo que dijeron las compañeras y al mismo tiempo también no deja de sorprenderme y de darme mucha rabia que haga de nosotras sus enemigas políticas. Me parece algo bastante incomprensible y doloroso. Sin embargo, de cierta forma, también nos da muy claro entender que él no es nuestro interlocutor y que también entre nosotras lo que debemos hacer es seguir haciendo lo que llevamos haciendo tantos años, es decir, organizarnos, mirar hacia adentro entre las colectivas, entre nosotras, ser autogestivas, salir a las calles y demás. No a la espera de que el señor presidente ni el papá Estado nos haga una respuesta, sino también, como bien dice el eslogan, organizar la rabia y cuidar la alegría y celebrar la alegría de todas nosotras, entre todas nosotras, para todas nosotras. Y entró ahorita Araceli Osorio, la mamá de Lesbi. Nada más para concluir, te saludo por supuesto, te mando un abrazo fuerte. Araceli, estábamos platicando hoy en la mañana, el presidente López Obrador dijo que él no está en contra del movimiento feminista. Ya las tres me respondieron que esperarían que hiciera el Poder Ejecutivo para demostrarlo. Te saludo por supuesto, te abrazo. Igualmente a todas, todos. Efectivamente, yo considero que no se trata de hablar de enemigos y de enemigas, porque al final estamos hablando de una violencia estructural que está basada en la desigualdad, que está basada en la discriminación y que el discurso de una persona, así sea el titular del Ejecutivo en nuestro país, no resuelve nada. Estos problemas no se terminan con un decreto, no se terminan con la simpatía o no del señor hacia un movimiento digno, un movimiento necesario, pero sobre todo un movimiento que justo ha venido avanzando y ha crecido porque nos siguen matando. Nosotras no podemos permanecer en silencio, no podemos permanecer en nuestras casas, donde también se ha exacerbado la violencia, donde nuestras jornadas se han duplicado, se han vuelto triples jornadas, porque nos han vuelto a ese rol de género. Nosotras no necesitamos, considero, como las mamás de las víctimas, las familiares de las víctimas, no necesitamos que simpaticen con nosotros las personas titulares de los gobiernos. Lo que necesitamos es que se pongan a trabajar